Bien. Les decía, este tema que veremos hoy es un tema sumamente extenso por un lado, porque si ustedes observan el título Imperio de Mil Años, este imperio que en realidad no es muy, digamos, analizado en profundidad en general. En realidad tiene una duración enorme de 1000 años prácticamente. Si ustedes piensan que el Imperio Romano, desde su creación hasta la caída del imperio, tuvo 1100 años de historia y este Imperio Bizantino tiene 1000 años, fíjense la importancia y el espesor histórico que tiene. Sin embargo, no es muy considerado, por lo menos en el análisis o en el estudio de la historia de la arquitectura occidental. En Oriente, sobre todo en Rusia, sí se le da muchísima importancia porque el peso del arte bizantino es palpable, digamos, en toda la parte de Rusia, pero no tanto en Occidente. Sin embargo, tuvo una importancia fundamental durante todo el medioevo y, como ahora vamos a ver más adelante, y era un poco el referente de la cultura durante todo el periodo medieval. Así que sin más vueltas vamos a meternos en el tema. Verán ustedes arriba de todo que dice que Bizancio era la capital de la zona de Tracia, era una ciudad griega, de la Magna Grecia, o sea, de los territorios con colonias griegas. Ahí tiene un mapita a la derecha, chiquito, donde está indicado en amarillo todas las colonias, los territorios griegos, y el punto rojo indica dónde está esta ciudad de Bizancio. Era una ciudad comercialmente de gran importancia, luego veremos por qué. Es una ciudad que estratégicamente, lo que hoy llamaríamos geopolíticamente, tiene una ubicación que es central, que es estratégica, y esto viene de la antigüedad, ya le digo, del mundo griego, hasta la actualidad. Es decir, por diferentes motivos, primero fueron comerciales, después fueron político-militares y hasta el siglo XX, bien entrado el siglo XX, tuvo una importancia geoestratégica fundamental. De hecho, esta ciudad, Bizancio, que luego se llamó Constantinopla y que actualmente se llama Estambul, y actualmente parte del territorio turco, es donde están ubicadas las bases militares de la OTAN, o sea, de la Alianza Occidental. Es la ubicación más oriental, o sea, más cerca de Rusia. Tiene una importancia fundamental en nuestros días. Además, es el paso, como veremos luego en algunas imágenes, entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. O sea, siempre fue estratégico. En los primeros tiempos, en la época clásica, en el mundo griego y romano, el valor estratégico se centraba en el aspecto esencialmente comercial, como veremos un poquito más adelante. Ustedes están viendo en imagen que dice Constantino, capital del Imperio Romano en el 330. O sea, el Imperio Romano venía en franca decadencia, venía mal con invasiones, con pueblos que se adentraban, que filtraban las fronteras del imperio hacia ya en los primeros siglos de la era cristiana. Y hay varios intentos por
contener por un lado estos avances, pero por otro lado se probaron formas de gobierno para un imperio que era tan extenso que la estructura centralizada, fuertemente centralizada con la cabecera en Roma, venía realmente mostrando sus debilidades. Encima, como ya se habló en las clases anteriores, Roma es una ciudad muy propensa a ser sitiada porque todas las provisiones, todos los elementos que consumía venían de afuera. Entonces, por ahí por el 330, Constantino, que obviamente era un emperador romano, decide trasladar la capital del imperio a un lugar que sea, por un lado, comercialmente más viable y más beneficioso que Roma, y cuando digo comercialmente más beneficioso, quiero decir más cerca de Oriente, que es de donde venían las especias, la seda, etcétera. Y por un lado, y por otro lado, alejarse de los bárbaros, las invasiones que venían desde el oeste del imperio. Es así que en el 330, como les decía, refunda sobre la ciudad, sobre la misma ciudad de Bizancio, esa ciudad griega, que ya era una colonia, ya había sido conquistada por los romanos, trasladar ahí la capital y renombrarla con el nombre de, humildemente, Constantinopla. Como el emperador era Constantino, qué mejor que ponerle su propio nombre a la capital. Así pasaron unos años y otro emperador, Teodosio, que ustedes tienen en pantalla, con el mismo fin de poder darle más gobernabilidad al imperio y sobre todo diferenciar la parte occidental, lo que hoy es Europa, en realidad la Europa occidental, que era bastante complicada con la parte oriental, decide Teodosio dividir el imperio para su gobierno en dos. Ojo, sigue siendo el imperio romano, o sea, no, aquí no estamos hablando de la caída del Imperio Romano. Sigue siendo el Imperio Romano, pero se divide en dos y Teodosio le da a uno de sus hijos, Honorio, el sector de Occidente, cuya capital se alterna, era Roma, luego se traslada por un breve tiempo a Rávena, y la parte más rica del imperio, que era la parte oriental, se la da Arcadio, su otro hijo, con la sede, por supuesto, en Constantinopla. Lo que tienen en el mapa es el Imperio Romano ya en época de la caída del Imperio Romano, en la última parte del Imperio Romano. Es en este tema, fundamentalmente en Bizancio, es muy importante tener presente, ver los mapas, ver la ubicación geográfica y tener el concepto de lo que es la realidad contextual para entender las características del arte y la arquitectura bizantina, porque si no, no se entiende. O sea, directamente si uno no entiende el contexto del mundo bizantino, no tiene explicación posible para las características de este arte. Entonces, tenemos este asunto de la división del imperio. Este asunto de dividir en territorios y de dividir en gobernantes, que más de uno gobierne, no es nuevo. Acá, como ven, ya Diocleciano, que también hace un intento denodado por detener la caída del imperio, había generado una forma de gobierno que era una tetrarquía, o sea, 4 emperadores, que gobernaban diferentes territorios y que se alternaban aparte en el gobierno. No funcionó este sistema. Diocleciano tiene otras innovaciones que son después muy relevantes, lo vamos a ver cuando veamos
los inicios de la Edad Media cristiana, pero les decía, ya esto no era lo de Teodosio, no era nuevo. Lo que sí es nuevo es efectivizar directamente la partición del imperio en dos. Aquí tienen un plano donde se observa cuál era la distribución del imperio romano de Oriente y de Occidente. Y acá ya entramos de lleno en lo que es el pensamiento y el mundo bizantino. Vale decir, y hay que tener en cuenta, que los bizantinos en realidad nunca se consideraron o nunca supieron ellos mismos que eran parte del imperio bizantino. Ellos se consideraban a sí mismos romanos y de hecho lo eran la parte oriental del imperio. Y no hacían ningún tipo de distingos en ese sentido. De hecho, toda la estructura administrativa del imperio bizantino está basada y es, de hecho, una consecuencia de la estructura administrativa del imperio romano. Lo que pasa es que en este momento se da una conjunción bastante particular que tiene que ver con la situación política, pero también con la situación geográfica. Por un lado tenemos, y esto es lo que ven en este párrafo que está encabezando la página, este autor, Ostrogotsky, es un autor que ha desarrollado extensamente la historia del Imperio Bizantino, tiene una obra que son creo que 12 tomos, me parece, que es justamente toda la historia del Imperio Bizantino, y señala que el Imperio Bizantino tiene una estructura romana, pero también tiene una influencia eh, ineludible de la religión cristiana que había pasado de ser perseguida durante el imperio de Diocleciano a ser en época de Constantino la religión oficial del imperio. Entonces tenemos la fe cristiana como un componente nuevo de esta estructura que antes el Estado romano no la tenía. Y además, y como un elemento no menor, está la tradición, la fuerte tradición griega que tenía obviamente esta ciudad de Constantinopla, la antigua Bizancio, que era una ciudad griega. Entonces tenemos un pensamiento griego, una estructura administrativa romana y una estructura religiosa y una fe cristiana. Además, para completar este conjunto, está la cercanía de influencia muy marcada de las tradiciones orientales, que no tienen nada que ver, fundamentalmente el imperio persa, que estaba ahí nomás cruzando el Bósforo. Digo, estas tradiciones que no tienen nada que ver con la tradición romana, tanto republicana como imperial. Byron señala, por favor, no sé si alguien tiene los micrófonos abiertos, ciérrenlo porque se produce ruido. Byron señala esta cuestión de que el mundo bizantino tiene, lo dice de una forma quizás un tanto poética, pero acertada, que tiene un cuerpo romano, una mente griega y un alma oriental. En realidad, lo que tenemos para completar el panorama son estas cuatro cuestiones que están en pantalla. El Estado romano,
o sea, el Estado como estructura de gobierno y administrativa romana, el pensamiento griego como la forma en la que efectivamente se piensan los problemas con la lógica que habían desarrollado, con esta lógica que nos llega hasta nuestros días, el pensamiento occidental, el pensamiento lógico, racional, era el pensamiento que prevalecía en esa época y que influencia todo el pensamiento romano. No desde ahora, ya desde antes, como hemos visto, como se decía en la clase anterior, Roma conquista militarmente a Grecia, pero Grecia conquista culturalmente a Roma. Esto se traslada y con más fuerza a este territorio. Pero además tenemos la religión cristiana como religión oficial y como religión que intenta asentarse y hacerse fuerte, digamos, y tenemos toda una liturgia, le ponemos acá, una liturgia oriental. Quiere decir, cuando decimos liturgia oriental, lo que estamos diciendo es las formas de actuar, las formas de entender la religión, la forma de entender los rituales, esa cosa que siempre anda casi al borde de lo mágico y siempre un poco alejada de las cuestiones más racionales. Esto es lo que está presente en este mundo. Entonces, estas cuatro cosas son las claves para entender este imperio bizantino, esta cultura bizantina que es romana, pero que no es romana, es otra cosa. Una de las cuestiones curiosas que tiene este imperio es que, en general, todos los imperios vemos que tienen una primera etapa arcaica, heroica, donde se genera, se gesta el Estado, el Rómulo y Remo, los micénicos en Grecia, etcétera. Tiene una etapa de apogeo, de máximo esplendor, la época clásica de todas las culturas, y después tiene una decadencia. Esto no se da en Bizancio, quizás porque en realidad es una continuidad de una estructura ya muy sólida que venía formada de antes del Imperio Romano, pero a poco de iniciarse este imperio, esta nueva versión del Imperio Romano que se desarrolla en Oriente, ya tiene, y ahora vamos a ver después esto cómo se expresa en la geografía, en la expansión, les decía que ya tiene su momento de apogeo mayor, alrededor de los años 500, 550, que coincide con el gobierno de un emperador que es Justiniano, y no es casualidad lo que tienen a la izquierda es la imagen en una iglesia, luego la vamos a ver, del emperador Justiniano, y no es menor el tema de su esposa, que está a la derecha, que es Teodora. Porque prácticamente estos dos personajes representan lo que era en esencia el imperio bizantino. Eh, Justiniano era de origen de la zona de los Balcanes, o sea, era romano, pero era, como muchos emperadores romanos, no era de la ciudad de Roma o de la zona de la actual Italia, sino de la zona de la actual península balcánica, lo que ahora es Croacia. O sea, más cercano, si ustedes quieren, a Grecia en cuanto a influencia, pensamiento, que a los latinos romanos. Por otro lado, Teodora, que tiene un papel fundamental, diría, en todo el gobierno de Justiniano, era siria, era un representante netamente de Oriente, y además era una mujer de clase baja. Hay muchísimas historias escritas sobre ella, es un personaje muy interesante, yo no me voy a extender en esto, pero era una mujer de clase baja, de gran belleza, según dicen los historiadores, sumamente inteligente y sumamente valiente, como lo demostró en algún momento, y fue el apoyo y en algún momento quizás
hasta la conducción de Justiniano. Esto, por ejemplo, se expresa ustedes verán ahí la revolución de Nica o Niqué, que se da en el 532. Los bizantinos tenían, habitantes de Constantinopla, de la ciudad, tenían como dos pasiones que dominaban sus vidas. Una eran las carreras de caballo y la otra era la teología. La carrera de caballo era para los bizantinos como por ahí para el mundo occidental actual el fútbol, qué sé yo. Hay bandos y se apasionan por sus equipos, digamos. En el caso de Constantinopla y de la época de Justiniano había dos bandos, que eran los verdes y los azules, que se dividían los favores en el hipódromo, pero también en la política de Constantinopla. Y la otra pasión era la teología, las discusiones teológicas. Cuestiones que hoy nos parecerían por ahí intrascendentes o justamente el término una discusión bizantina que se aplica a hoy en día a una discusión que no tiene demasiado sentido hacerla, que es pura dialéctica, viene de aquí, de estas discusiones sobre teología que se realizan en el Imperio Bizantino. Eh, ¿A qué me refiero? Bueno, a ver cuál es el sexo de los ángeles. Esto es una típica y es la representación clásica de una discusión bizantina. Pero hay otras, como veremos más adelante, que tienen consecuencias más graves, como es el tema de la representación de la divinidad, es decir, la representación física de Dios. Esto lo veremos dentro de un ratito. Bueno, el asunto es que en un momento, en el 532, se arma una trifulca en el hipódromo, para variar, entre los azules y los verdes, por una cuestión menor, ahí se empezaron a pelear, pero la cosa degeneró mal porque a la discusión deportiva, digamos, se empezaron a sumar discusiones de tipo político, reclamos de tipo político, y para sorpresa de Justiniano y toda su corte, los dos bandos, los verdes y los azules, se unieron para protestar o para reclamarle al emperador, con lo cual la cosa ya tomó el cariz de una rebelión que generó gran cantidad de muertos, generó que se prendieran fuego varios edificios muy representativos de la ciudad y amenazaba con la vida misma del emperador. El emperador Justiniano quiso huir y fue la mujer Teodora la que se opuso y nombraron o designaron al general más exitoso de Justiniano, que se llamaba Belisario, para amortiguar, apaciguar o resolver de algún modo la crisis. Belisario, que era un zorro de aquellos, les dijo a los manifestantes que iban a escuchar sus reclamos y para ello les pidió que se reunieran todos en el hipódromo. El hipódromo tenía capacidad para más de 100.000 personas, que se reunieran en el hipódromo para hacer una especie de cónclave y discutir las cuestiones, los reclamos que hacían estos ciudadanos. Se reunieron todos en el hipódromo y Justiniano hizo cerrar las puertas, entrar a las tropas y los mató a todos. Se calcula que murieron 30.000 personas en ese hipódromo. Esto, además de mostrar las características absolutamente absolutistas, valga la redundancia, del pensamiento de Justiniano y de su séquito, de Belisario en este caso, el general más exitoso, acabó de un saque con
los intentos de revolución, por lo menos durante el gobierno de Justiniano, y llevó a justamente el apogeo del imperio bizantino y de Justiniano por ahí por el 560. Además de este poder claramente absoluto que tenía el emperador como tal, se suma, y por esta cuestión de la religión, de la incorporación de la religión como religión oficial del imperio, las atribuciones del emperador, y ojo que esto es muy importante, el emperador tenía las atribuciones de nombrar, de designar a el patriarca de la iglesia. El patriarca de la iglesia es como decir el papa. O sea, el emperador, si bien no era el jefe de la iglesia, de hecho, designaba el jefe de la iglesia, con lo cual ponía en manos del emperador la autoridad civil propia de su cargo de emperador y la autoridad religiosa propia de aquel que puede designar al sumo sacerdote, al patriarca. Esta forma tan particular de gobierno que nunca había pasado en el Imperio Romano ni en ninguno, en realidad, se denomina cesaropapismo y es una de las características más singulares del Imperio bizantino. Esta unión indisoluble, esta forma en la que están imbricado el poder religioso y el poder político, en una sola mano y de una forma que es inseparable. Y cuando hace un ratito les decía que este imperio, a diferencia de los otros, no tiene una etapa de crecimiento, una cúspide y una decadencia, sino que al revés arranca prácticamente en el año 500 con un dominio real o virtual de gran parte de lo que había sido todo el imperio romano. Fíjense en el mapita de arriba a la izquierda, en el 550, el imperio romano de Occidente ya había caído, pero lo que está marcado en verde, obviamente, es la influencia del imperio bizantino en todo lo que había sido el mundo romano, que es prácticamente casi todo. Pero después, si ven los otros mapas que van para la derecha, verán que cada vez se va reduciendo el territorio durante esos 1000 años hasta prácticamente en el 1350 y más puntualmente en 1450, cuando cae Constantinopla, todo lo que había sido el imperio bizantino quedó reducido a la misma ciudad de Constantinopla y no más que eso. El salto, aquí hay que verlo entre los años 550, que es la época de Justiniano y el máximo desarrollo del imperio bizantino, hasta el año 1000, que ven en el mapa central, donde ha perdido prácticamente todo el norte de África, gran parte o casi toda Europa occidental, y le queda un pequeño territorio en Italia y la zona, digamos, de los Balcanes, que es la zona propia de Constantinopla, hay que buscarla en un hecho externo, que es la aparición en el año 600 del islamismo. Si ven el mapa grande que tienen abajo, que está más o menos en el año 800 después de Cristo, en época del emperador Carlomagno, que ya lo veremos en las clases siguientes, verán que rápidamente, entre el año 630, que es la muerte de Mahoma, y el 750, el Islam ocupa todo cercano oriente, todo el norte de África y prácticamente toda España. Y por el año 800, que es donde está este mapa, el imperio carolingio, Carlomagno, ocupa la parte central de Europa y lo que queda del imperio bizantino es lo que veíamos en el mapa de arriba del año 1000. O sea, toda la zona que rodea los Balcanes, el Mar Negro, etc. Entonces,
no se entiende la situación de Bizancio, esa reducción de territorio, si no se entiende la expansión del Islam, que corre paralelo, digamos. Aquí, en este periodo que empezamos a ver ahora, entre los años 500 y 1500, hay tres jugadores en este tablero que obviamente son contemporáneos, que van disputando entre ellos y que el crecimiento de uno implica el retroceso de otro. Uno es el Imperio Bizantino, otro es el mundo islámico y el tercero es el mundo occidental cristiano. ¿Mm? Por eso les decía hoy que es importante tener a la vista, haber visto los mapas, porque si no, no se entiende esta dinámica. Y hablando de mapas, la otra cosa que quedaría por señalar antes de entrar en el tema específicamente de arquitectura y de diseño, es bueno, ¿por qué este punto? Vamos a ver si busco el puntero. Acá está. ¿Por qué este punto que estamos hablando es tan importante en este mundo antiguo y medieval? Porque, ojo, eh, los musulmanes se detuvieron acá porque los pararon, no porque quisieran, porque el Imperio Bizantino los detuvo. Lo mismo que se detuvieron en este punto, o sea, en la frontera con los territorios de actual Francia, porque fueron detenidos por Carlos Martel en su momento, o sea, por lo que va a ser el Imperio Carolingio. ¿Por qué es importante esto? Todos o algunos o la mayoría han escuchado hablar de la ruta de la seda. ¿Escucharon? A ver, ¿están durmiendo o todavía se mantienen despiertos algunos? Haciendo un esfuerzo heroico. No, 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 se escucha, sí. No, estamos. Bien, bien. Mm. Bueno, mientras me tomo un mate, ¿por qué? ¿Qué es la ruta de la seda? ¿El punto donde se conectaba Europa con Asia? Exactamente, era una ruta, un camino que conectaba Europa con Asia, que tiene la característica, es esta en línea de puntos en rojo que le marqué, que tiene la característica de arrancar desde la India, eh, con las especias fundamentalmente que venían de la India, de China, cuyo principal elemento de exportación era la seda, y de Irán también, donde había metales preciosos. La zona de actual Irán en aquel momento era todo parte del imperio persa, y atravesar todo este territorio, cruzar el mar Caspio, generalmente se lo cruzaba en barcos, a veces se lo rodeaba, pero generalmente en barcos, se llegaba hasta el Mar Negro y en el Mar Negro se embarcaba hacia Europa, hacia el Mediterráneo, digamos, no Europa, perdón, hacia el Mediterráneo. De este lado, acá venían estas especies. De este lado, de lo que actualmente llamaríamos las estepas rusas, en realidad las llanuras, venía granos, venían trigo fundamentalmente, cebada, este tipo de productos. Todo había que llevarlo, comerciar con el mundo europeo a través del Mediterráneo. Para eso, la forma más simple y más económica, e incluso en aquella época la más rápida, era embarcarlo en el Mar Negro, alrededor de este punto, y cruzar justamente por el Mar de Mármara, que es este que está acá, y entramos en el Mediterráneo y de ahí distribuimos para España, para Francia, para todos lados, ¿no? Incluso Egipto. Ahora, en el punto donde cruzamos
justamente del Mar Negro al mar Mediterráneo, es donde está nuestro protagonista de hoy, que es la ciudad de Bizancio, actual Estambul, en su momento Constantinopla. Esto que ven acá en el mapa, esto ya es un mapa satelital, el Mar Negro, este es, aguarden que busco el marcador, el Mar Negro que tenemos por acá, este es el Mar de Mármara que le mencionaba recién, y aquí donde está el punto rojo está Constantinopla. En este estrechísimo paso que controla justamente el paso por mar desde Asia, prácticamente desde toda Asia, hacia el Mediterráneo. El sentido, le aclaro a la pasada que el sentido de la ruta esta de la seda no es antojadizo, no era que venían por acá porque se les ocurría. Esta ruta está marcada por cadenas montañosas de gran altitud que se encuentran ubicadas de alguna forma flanqueando este camino. Montañas por acá, montañas por acá, montañas por esta zona. Entonces, el camino más lógico y más llano, digamos, para acceder a esta región era por esta ruta. Bien, entonces verán cuál es la importancia económica, porque todo lo que iba desde Asia hacia Europa y lo que iba desde Europa hacia Asia pasaba inevitablemente por Bizancio primero y Constantinopla después. Y por eso es que Constantino traslada su capital desde Roma justamente a Constantinopla. Acá tienen una serie de fotos satelitales con aproximación. Este es el Mar Negro, la bahía del Bósforo. Sobre la margen occidental está Europa y la margen oriental está Asia. Acá vemos una aproximación. Este estrecho canal que ven acá, este estrecho canal que ven acá, es el que une el Mar Negro con el Mar de Mármara y el Mediterráneo en última instancia. Y en la puntita esta, en la puntita donde estamos sobre el Mar de Mármara, directamente para abajo en el mapa, es donde está esta saliente en la que se ubica, voy a abrir el otro plano, en la que se ubica o se ubica actualmente Estambul y se ubicaba originalmente Bizancio, que ocupaba este lugar, y luego Constantinopla, que ocupa en época de Constantino esta superficie y en época de Teodosio esta superficie. Esto es la ciudad de Constantinopla. Aquí a la derecha tiene una imagen también satelital, pero más cercana, donde pueden apreciar cómo el núcleo fundacional está en el extremo de este cuerno y hay una primera muralla, que es la de Constantino, de la cual prácticamente queda muy poco, nada, y la muralla de Teodosio, que fue la más importante, la que hizo de esta ciudad una ciudad inexpugnable hasta que se inventaron los recursos tecnológicos, digamos, para poder vencerla, y es de la que quedan algunas partes y vamos a ver a continuación. Entonces, esto es Constantinopla. En la parte del extremo oriental, aquí cruzando, está Asia. Esto es el lugar más, digamos, oriental de Europa. O sea, todo este sector corresponde a Europa. Y en este extremo están los edificios más significativos que ahora vamos a ver, de origen romano, ¿no? O sea, estamos hablando de ya de construcciones de la época de Constantino, no construcciones griegas. Esto queda claro. Acá tienen un esquema donde pueden ver
estos edificios que están aquí. Disculpen, pero por alguna razón de este sistema, cada vez que cambio la imagen tengo que cerrar la aplicación que me da el puntero y después volverla a abrir. Por eso me detengo un momento. Vamos a ver este edificio que es Santa Sofía de Constantinopla, el edificio más importante de este periodo. El hipódromo no lo vamos a ver porque no quedó prácticamente nada, pero aquí estaba el otro eje protagónico. Esto que está acá es la cisterna que veremos, en realidad es una cisterna de agua y es un edificio subterráneo con acueductos que traían agua de diferentes lugares, luego veremos algún acueducto, y la muralla, por último, la muralla de Teodosio, que es esta que corre en la parte más externa, que era para la época una muralla infranqueable por las características constructivas y por el diseño. Esto que está acá abajo es la puerta dorada, que es lo primero que veremos. Después tenía varias puertas. Entonces, como ven, acá hay un foro, acá hay otro foro, el foro Bovis sería lo que era el foros Bovarium, que era el foro del ganado, digamos. Como ven, los elementos que aparecen, aquí no está el teatro, pero también había, por supuesto, un teatro, etcétera. Son los mismos que había en cualquier ciudad romana, porque, reitero, esto era una ciudad romana. Esto no era otra cosa que trasladar la Roma de los emperadores a Oriente, en la época de Constantino, por supuesto. Entonces, basta darle una miradita a los elementos para darse cuenta que estamos constructivamente, en principio, en la continuidad de la tradición romana. Entonces, esto es una reconstrucción de la muralla. Como pueden ver, lo que tienen arriba a la izquierda es una parte que ha quedado no en muy buen estado, pero es la parte de la puerta de oro que les señalaba en la imagen anterior, y lo que está a la derecha es la reconstrucción digital de esas puertas, de esos portales, que claramente en este caso, por lo menos en el caso de la reproducción, yo tengo en realidad alguna duda de que fuera tan así, porque después vamos a ver otras puertas, las características que tiene. Esta puerta tiene claramente más un sentido, una intención de magnificencia, de monumentalidad que de defensa. En todo caso, como pueden ver en la imagen de abajo a la izquierda, la muralla estaba constituida por en realidad una doble o triple muralla, una más externa, había un canal que supuestamente estaba lleno de agua y había, de acuerdo a los sectores, una o dos murallas, de la cual la más alta tenía bastiones. Esto para los sistemas de ataque de la época, que constituían ballestas, catapultas, etcétera, dado las dimensiones de la muralla, hacía que fueran infranqueables prácticamente. Aquí tienen una parte de la muralla que está más en ruinas, donde se puede apreciar, están tapiadas, pero se pueden apreciar aspilleras, o sea, lugares donde se utilizaban para arrojar flechas, esto que ven acá. Hay una estructura muy compleja compuesta por toda una técnica ladrillera, arco de medio punto combinada con sectores con piedra. Y en la parte en la que podemos observar la muralla más en un estado más mejor conservado, que es pueden ver la magnitud de estos sistemas defensivos. Estos sistemas defensivos que, como decía, no fueron vencidos sino hasta
1453. Ahora después veremos por qué. Y esta es una de las puertas que se mantiene en buen estado. Parte han sido reconstruidas, parte todavía tiene marcas de lo que fue el ataque de los turcos, pero como ven, esta puerta, estos portales, tienen un carácter mucho más defensivo, digamos, que aquel que veíamos con anterioridad en la reconstrucción digital. Yo me tiendo a creer que esta era más la imagen de estos portales. En todo caso, estas murallas solo fueron vencidas a partir de que se incorporó el cañón, y puntualmente este cañón que ustedes ven en la imagen, que es un cañón desarrollado por los turcos otomanos en los años 1450 y que se utilizó por primera vez justamente en el asedio de Constantinopla y logró derribar parte de esos muros que habían sido infranqueables para conquistar la ciudad. Este cañón tiene 7 metros de largo y tiene prácticamente cerca de 80 centímetros de diámetro y tiraba proyectiles que podían pesar hasta 300, 400 kilos, o sea, realmente un elemento impresionante para la época, y son de los primeros armas de fuego, digamos, funcionales que se utilizaron en la guerra. Curiosamente, o al contrario de lo que se piensa, las armas de fuego evolucionaron desde las más grandes, o sea, los cañones, hasta las más pequeñas, como son las pistolas de puño, y no al revés. Este cañón, por ejemplo, tenía 63 centímetros de diámetro y estaba buscando, tiraba proyectiles de hasta 300 kilos de peso, con lo cual es una carga importante. Bien, con esto derrotaron las murallas de Constantinopla. Volvemos a la ciudad, al plano de la ciudad, y vamos a ver algunos de los elementos de arquitectura. Iniciando por los acueductos, que, como ustedes ven, no se distinguen en nada de aquellos acueductos romanos que hemos visto, ni en forma, ni en sistema constructivo, ni en función, por supuesto. Estos eran los acueductos que llevaban el agua hasta la cisterna. La cisterna en sí es una obra impresionante que, aquí tienen una imagen en planta y corte, es una construcción subterránea que acumulaba agua. Esto que tienen a la izquierda es una vista, una foto interior, todavía existe, obviamente tiene agua, pero no se usa como tal, como cisterna. Pero para que tengan una idea, esta cisterna tiene de ancho 80 metros de ancho y 160 metros de largo. O sea, son 2 manzanas. Y una altura que ronda los 20, más o menos 20, 25 metros de altura. Y esto se llenaba de agua y era capaz de abastecer a toda la ciudad durante un tiempo prolongado en caso de un asedio. Como dato anecdótico, en la película de Ángeles y Demonios que se hizo sobre el libro de Dan Brown, una parte, la parte final donde buscan una bomba, está filmada aquí en esta construcción, en esta cisterna. Así que para el que la quiera ver en película, se ve bastante bien porque le sacan el jugo a la imagen impresionante de este edificio. Entonces, estas son obras civiles y como tales, igual que pasaba en la Roma occidental, no tiene mayor elemento decorativo, aquí apenas unos capiteles, pero no mucho más, y en realidad la innovación en arquitectura se produce en los edificios religiosos. El edificio religioso, que es lógicamente, como no podía esperarse otra cosa, un edificio, un elemento protagónico en la arquitectura bizantina, dado esta estructura político-religiosa que tiene el imperio, tiene, sin embargo, el exterior tratado con o manteniendo la tradición paleocristiana,
la tradición de la iglesia absolutamente desprovista, casi humilde, podríamos decir, con un tratamiento de simplemente ladrillo a la vista, sin demasiados elementos decorativos, ni significativos, ni simbólicos, propio de las iglesias paleocristianas, que veremos, en dicho sea de paso, la semana que viene cuando empecemos con el mundo de la Edad Media Occidental. Pero, para que tengan una idea, esta que ven abajo a la izquierda es una iglesia paleocristiana, el baptisterio en realidad, de San Juan de Letrán, que es una iglesia netamente occidental, que tenía esta característica, completamente desprovista, ladrillo, sin ningún tratamiento, etc. Pero la diferencia está en el interior. En el mundo bizantino, esta iglesia, perdón, el mausoleo de Gala Placidia está en Rávena. Gala Placidia, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos de la división del Imperio Romano en la parte de Oriente y Occidente? Que Teodosio le dio una parte a Honorio y otra parte a Arcadio, que eran los hijos. Bueno, Gala Placidia era la medio hermana de Honorio y Arcadio. Era hija de Teodosio, pero de otra esposa de Teodosio. Pero un personaje muy importante, también muy sumamente interesante, que yo no voy a detallar aquí, pero al que le interesa, léalo, porque es muy interesante la vida de Gala Placidia. Y esta pequeña iglesia en realidad es un mausoleo para sus restos y los de la familia. La cosa, le decía, cambia en el interior. A diferencia de lo que veníamos viendo o lo que vamos a ver en el mundo occidental, acá tenemos un recubrimiento absoluto de la superficie interior. Toda la superficie está recubierta, ya sea con imágenes sacras, por supuesto, con imágenes simbólicas que representan o que tienen valor simbólico desde la religión, el cordero, el pez, etcétera. El cielo estrellado, en esta imagen de abajo a la izquierda, los cuatro evangelistas, las representaciones simbólicas de los cuatro evangelistas. Es decir, todo el interior se recubre. En este caso es, en partes es pintura, pero en parte también es un sistema que se empieza a utilizar en el mundo bizantino. En realidad tiene un antecedente que es romano, claramente, que es la utilización de pequeñas piezas de piedra, que se llaman teselas, para generar superficies. Los romanos lo utilizaban fundamentalmente en los pisos de las domus, de las grandes villas, y esta técnica de utilizar pequeñas piezas para generar figuras es, por supuesto, trasladada y reutilizada, trasladada, digo, del mundo occidental a la Roma oriental, al Imperio Bizantino, pero además utilizada con un nuevo sentido, que es para recubrir los paramentos, las paredes. Luego vamos a ver más en detalle. Pero en principio lo que me quería era mostrarles cómo este edificio es prácticamente el antecedente de todos los edificios bizantinos, y en el que ya está presente la sencillez exterior y el recubrimiento absoluto de la superficie interior. Aquí tienen otro detalle, y hace poco tiempo, estas imágenes son muy malas, pero hace poco tiempo se produjo, por lo vi en un programa de estos de televisión, de History, uno de estos, que hace poco tiempo, hace 2 o 3 años, se realizó una restauración general de este edificio y ha quedado muy bien. No, que no tenemos todavía fotos, pero bueno, ya las tendremos. Pero creo que con esto ya se dan una idea de lo que es. Eh, Acá ya estamos en edificios ubicados en este caso en Constantinopla, en época de Justiniano o previa, por ahí algún año antes, pero ya en la época de pleno desarrollo del Imperio Bizantino, y en una iglesia que es significativa por lo siguiente.
Fíjense que esta iglesia, que ya está completamente desarrollada, mantiene esta cuestión de el exterior completamente desprovisto de cualquier elemento decorativo, etcétera. En el interior empiezan a aparecer cosas diferentes, cosas que no habíamos visto hasta ahora. Primero, claramente es un edificio centralizado, cosa que para la liturgia cristiana no es lo más conveniente. Sin embargo, en el mundo bizantino se tiende a los edificios religiosos centralizados o que tienden a la centralización, como veremos. Este es claramente centralizado. La segunda cuestión que me interesa marcarles es una resolución que si bien tampoco es absolutamente original, porque ya en el mundo, en Roma lo vemos algún anticipo de esto en algún edificio, y en el mundo oriental también vemos algo. Acá claramente se utiliza lo que se denomina o se va a denominar después doble envolvente. Y esto es una de las cuestiones más originales que me interesa que retengan. Fíjense que el edificio tiene una pared exterior, que es lo que yo estoy marcando a continuación, claramente un cerramiento, que es lo que vemos de afuera. ¿Sí? Son estas paredes que estamos viendo, que no permiten ver nada de lo que pasa adentro, ni adivinar cómo es el espacio interior. De afuera lo que estamos viendo es una cajita cuadrada. ¿Sí? Y fíjense que el espacio protagónico, central, está cerrado por una serie de pilares y columnas que constituyen un cierre virtual del espacio central. Aquí en el corte se aprecia un poquito mejor cómo desde el espacio interior en realidad no se perciben o prácticamente no se perciben los límites exteriores del edificio. Y desde afuera no se percibe qué es lo que pasa adentro. Este sistema es lo que se ha llamado sistema de doble envolvente o doble cáscara, y que va a ser una respuesta que vamos a ver en la arquitectura a lo largo de los siglos reaparecer en varias oportunidades. El origen es este. Si vemos otro edificio más desarrollado, no, perdón, la otra innovación que tiene esta iglesia de San Sergio y Baco es lo que llamada bóveda esquifada. Nosotros habíamos visto en Roma, o ustedes habían visto en Roma, la bóveda de aristas que se producía por la intersección de dos bóvedas de cañón corrido. Acá en vez de dos bóvedas de cañón corrido, se interceptan cuatro bóvedas de cañón corrido, dando en vez de una base cuadrada, una base octogonal, que es lo que están viendo aquí. Y esto da una cúpula de gajos mucho más, que tiende mucho más a la forma circular de lo que obviamente se podía hacer con el otro sistema. Esto también es una innovación bizantina, que se va a seguir utilizando, pero en gran cantidad de casos. Y acá tenemos otro edificio también de la época justiniana, pero este está en Rávena. Rávena es una ciudad que está en la península itálica, enfrente, digamos, de la zona de los Balcanes, donde está Croacia, por ahí, un poco más al norte. En realidad está, para que se ubiquen, un poco al sur de donde está Venecia, y que fue alternativamente capital del Imperio Romano de Occidente y después fue una ciudad muy importante del Imperio Bizantino. Y dentro de este Imperio Bizantino está esta iglesia de San Vitale, que tiene, como ustedes ven, el desarrollo exterior nuevamente, si bien es una iglesia plenamente desarrollada, sigue manteniendo el exterior completamente desprovisto de decoraciones y de ladrillo, completamente desprovisto. El interior está mucho más geometrizado, se lo lee mucho más geométrico, mucho más calculado, podríamos decir,
Y ahora vamos a ver por qué, porque en realidad no es casualidad. Todo el diseño de este edificio es un diseño absolutamente geométrico y modulado. Ah, me están volviendo loco con el teléfono, disculpen. Fíjense, en la planta de la izquierda vemos un detalle, una redibujo, digamos, de la planta de San Vitale, donde están los trazados geométricos en el sector izquierdo de la planta, están los trazados geométricos de esta iglesia. Las líneas en rojo son el módulo sobre el cual se trabajó para generar todo el espacio. Y si ustedes ven las líneas en rojo, que para el caso son de 1 metro, más o menos. Por otro lado, las líneas azules que ustedes ven en la imagen, ay, por favor, perdón. Estoy tirando adentro de un balde el teléfono y sigo. Les decía, las líneas rojas son el módulo, que es más o menos de 1 metro, y las líneas azules son 3 veces el largo de la roja, y las líneas verdes son 6 veces el largo de las rojas. Fíjense que todos los elementos, el diámetro, el ancho del pilar, el largo del pilar, el diámetro o el radio de la cúpula, todos los elementos que constituyen este edificio están modulados en base a esta unidad de medida que es el ancho del pilar central. Entonces, una forma que parece, en principio parecería muy libre o muy abierta, en realidad es un producto geométrico absolutamente regulado. Por otro lado, claramente la profundidad de los nichos, estos que rodean el espacio central, hace que estos nichos que rodean el espacio central con las dobles columnatas, acá lo ven en la axonométrica, hacen que se desvirtúe más, se pierda más la sensación de límite y se acentúe más esta cuestión de la doble cáscara, de que de adentro no se sabe qué es lo que pasa afuera y viceversa. Ahora vamos a ver unas fotos interiores donde veremos primero que se mantiene y se continúa y se hace aún más, digamos, rico este tema de la decoración por medio de estas piezas vitrificadas. Y por otro lado, los límites que les decía, vamos a ver la siguiente que se ve mejor, los límites ayudados por estas exedras bastante profundas, estos semicírculos que en nave inferior y en la nave superior se meten como si fuera dentro del muro, pero que no permiten terminar de determinar dónde están los límites, hacen que todo el espacio tenga un carácter bastante mágico, para decirlo de alguna forma, o por lo menos bastante espiritual. La luz está tamizada por los ventanales, la luz está dada por las ventanas que están en las naves laterales, en esas naves anulares que veíamos, estas que están por acá, que son las ventanas que están en la nave anular, en la parte exterior, y las que están sobre la cúpula. Bueno, las que están sobre el tambor que sostiene la cúpula. Por otro lado, estas son los aventanamientos superiores que les mencionaba. Lo que están viendo acá es una vista hacia la zona de la bóveda de aristas que cubre la zona que antecede al altar. Por otro lado, estas decoraciones, este tipo de recubrimientos, adquiere un carácter que va a ser una constante
en el arte bizantino, que son estas representaciones muy frontales, muy esquemáticas, que ahora veremos más adelante un poquito más en detalle. Nuevamente, en la iglesia aparece la imagen de Justiniano y de Teodora, pero fíjense una cosa curiosa, aparecen con este halo, este elemento que generalmente se utilizaba para representar la santidad y que raramente o nunca aparecía, por lo menos hasta este momento, distinguiendo a un personaje político como era el emperador y la emperatriz. Esto nos da una cuenta cabal de la vinculación entre el tema religioso y político que está presente. Con respecto a las técnicas constructivas, quizás el ejemplo que más claramente se ve la continuidad de la tradición romana en la construcción bizantina es en esta iglesia Santa Irene de Constantinopla, por su estado prácticamente ruinoso, en el cual todos los recubrimientos estos que veíamos anteriormente han sido o se han caído o han sido retirados, y se ve la estructura al desnudo, una estructura que claramente tiene una tradición romana de arcos de medio punto, construcciones ladrilleras y fundamentalmente donde la masa prevalece. Y observen, si ustedes ven la planta, tiene una cúpula central, el espacio es direccional, pero sin embargo la aparición de la cúpula y las semicúpulas hace que aparezca como sectorizado, y lo que serían las naves laterales, que son estas que les voy a intentar marcar aquí al costado. Bueno, estas naves que aparecen aquí al costado, que serían las naves laterales, en realidad en la práctica es una perforación del contrafuerte de este elemento estructural, este elemento, que es el que está sosteniendo los empujes de los arcos, tanto de este como de este otro. Entonces, estos pilares, que son elementos claramente estructurales, se perforan para dar lugar a la nave lateral. Esto es interesante que se vea acá, porque en el siguiente caso, que es el más representativo, que es Santa Sofía en Constantinopla, aparece en realidad la misma resolución estructural, si ustedes quieren, más sofisticada, más acabada, pero no deja de ser el mismo concepto. Acá tenemos una resolución que consiste en una cúpula central que apoya en 4 grandes pilares, ¿sí? Que son estos, pero por intermedio de, termino de marcar los pilares, por intermedio de la cúpula que les decía, en realidad apoya en una planta cuadrada, que ustedes pueden ver aquí, a ver si puedo cambiar de color. Esta planta cuadrada que tenemos acá es la que transfiere las cargas de la cúpula a los pilares. Para ello se valen de un elemento que es un desarrollo justamente de los bizantinos, que es lo que se denomina pechina. ¿Qué es la pechina? Es un triángulo esférico, ahora lo vamos a ver en las fotos. Es esto que está acá, que permite que de una planta redonda de una cúpula pasemos a una planta cuadrada. Para terminar con la planta, observen que la cúpula tiene 2 formas de descarga diferentes. Descarga con empujes en esta dirección, donde hay pilares, y con empujes en esta dirección,
donde hay semicúpulas. Una de este lado y otra de este lado. Bueno, acá la raya esta no corresponde. Entonces, ahora vamos a ver cómo es la parte de arriba. Esto es un despiece de este sistema de la cubierta. Vean que tiene una cúpula central, ¿sí? Que descansa sobre una planta cuadrada. A ver si podemos... A ver, a ver, a ver. ¿Ahí ven la flechita ustedes? No ven una flechita. Bueno, no importa. Sí, Esperen que Se ve. cambio el ahí. mouse. Ahí. Sí, se ve bien el mouse. Ah, ¿se veía el mouse? Bueno, bueno, perfecto. Les decía, la cúpula central descarga sobre una planta cuadrada, eso les comentaba con anterioridad. La planta cuadrada es esta que estoy dibujando ahora, ¿sí? Por intermedio de estos arcos de medio punto, que ustedes pueden observar aquí. Este es un arco, este es el otro, etc. 4 arcos de medio punto, sus elementos de apoyo, sus puntos de apoyo, constituyen los 4 vértices del arco y sobre eso se apoya la cúpula. Pero queda un espacio vacío, que es este espacio que tenemos acá. Voy a borrar lo anterior. Ahora sí. Ese espacio que queda vacío es el triángulo esférico o pechina, que es esta invención que se introduce para pasar de una planta circular redonda de una cúpula a una planta cuadrada, por medio de los arcos. Este elemento, este triángulo esférico, se denomina pechina. Bien, si seguimos adelante, vemos que esto es el armado, cómo quedaría, y acá se ve con claridad el agujero que en realidad se llena con las pechinas, con los triángulos esféricos. ¿Sí? En una dirección yo les dije que esto trabaja apoyado o sostenido por contrafuertes. En esta dirección están los contrafuertes, que ahora veremos. En la otra dirección, en esta, está apoyado en una semicúpula que a su vez se apoya en otras semicúpulas menores. O sea, el sistema estructural, el sistema de carga y sostén es simétrico, pero no simétrico biaxial, o sea, no es igual en las dos direcciones. En una dirección tiene un sistema de resolución estructural y en otra dirección tiene otro sistema. Entonces, en la dirección longitudinal tiene las semicúpulas y sobre él las otras semicúpulas. Y en la dirección transversal a la nave principal, o a la dirección principal, tiene estos contrafuertes calados, que ya habíamos visto anteriormente en Santa Irene, y acá ven el esquema y el esquema final. Esto que en realidad funcionalmente constituiría la nave lateral, constructivamente es un contrafuerte que sostiene los empujes de los arcos. ¿Se entiende esto? Bueno, doy el silencio como un sí. Sí. Sí, Acá, claro. acá vemos un corte acá vemos un corte en ambas direcciones, donde este corte de arriba es el corte transversal, donde se ve en vista los contrafuertes esos, y el corte longitudinal que tienen abajo, donde se ve la cascada, para llamarlo de alguna forma, de cúpula, semicúpula y semicúpulas más pequeñas. En cuanto a la
característica de la planta, voy a permitirme volver un cachito para atrás. Fíjense que la planta no es una planta centralizada, pero tampoco en realidad es demasiado direccional. O sea, para ser una planta basilical direccional, se presenta o se lee como bastante centralizada. Esta ambigüedad tiene que ver también con una cuestión, si ustedes quieren, político-religiosa. En realidad este edificio tiene una doble cabecera. Por un lado tenemos el ábside, que es donde está, por supuesto, el oficiante, el sacerdote, y sería el foco natural de, del edificio. Pero por el otro lado, por donde está la entrada, que les estoy marcando ahora. Lo estás grabando, ¿no? Sí, 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 se está grabando. Quiero creer que se está grabando. Sí, señora, está prendida la grabadora. Se está grabando. Les decía que en el otro extremo, sobre la entrada, hay una tribuna, o sea, una galería alta, que está reservada al emperador. Con lo cual, fíjense el juego de tensión ambivalente entre lo que es el centro ritual religioso, el altar, y el centro político, que es el emperador que se ubica en el otro extremo. Esto, de alguna forma, explica esta ambigüedad de la direccionalidad del edificio, que si bien es centralizado, no tanto, y si bien es direccional, pero es medio raro porque la direccionalidad es para ambos lados, etc. Esto es propio, estas ambigüedades son muy propias del arte y la arquitectura bizantina. En cuanto a los interiores, transformados hoy en una mezquita, cuando se tomó la ciudad de Constantinopla por los turcos en el 1453, el edificio que es Santa Sofía, en una iglesia, se transformó en una mezquita, pero mantiene, más o menos, porque está muy mal conservado en realidad, pero mantiene las características de este espacio central, esta nave principal que parece un espacio centralizado, si bien tiene una cierta direccionalidad. En la imagen de la derecha pueden ver la cúpula con las semicúpulas y las pechinas que les mencionaba. Acá estas siluetas medias desdibujadas que ustedes alcanzarán a ver, esto, en realidad eran las imágenes de los ay, los cuatro, Analía, ayúdame, se me fue de la cabeza. Los cuatro evangelistas, ya está. Los cuatro Las evangelistas imágenes, o tetramorfos ¿eh? con las imágenes, o los cuatro evangelistas o los tetramorfos con las imágenes animales o humanas que lo representan. En este caso han sido, como ven, se ve una silueta porque han sido removidos por la tradición iconoclasta del Islam. Algunas otras se han salvado y están cubiertas por estos escudos que ustedes pueden ver con escritura cúfica. Bien, continuemos porque si no... Acá ven parte de los interiores, nuevamente este efecto de doble cáscara. Claramente el espacio protagónico es el espacio central y las naves laterales, no diría que son espacios residuales, pero son espacios claramente secundarios. Y el efecto espacial es el mismo que veíamos en San Vitale, por ejemplo. Y esta tradición constructiva y espacial se traslada a otros lugares. El primero y el más notable es Venecia, porque Venecia mantenía un comercio muy rico con Bizancio. De hecho, había una colonia veneciana dentro de la ciudad de Constantinopla, que tenía un régimen propio, prácticamente era como si fuera un estado independiente. Y la iglesia más representativa de Venecia, que es San Marcos, que es esta que ustedes ven aquí,
tiene claramente la impronta bizantina, si bien en la planta empiezan a aparecer algunas cosas raras. En vez de ser estas plantas centralizadas o esta planta que tiende a la centralidad, empiezan a aparecer espacios muy compartimentados. Cúpulas, tiene 5 cúpulas, y muchas columnas, muchos elementos que compartimentan mucho el espacio. Ya no se puede decir que hay un gran espacio central protagónico y espacios laterales que son secundarios. Acá todos los espacios empiezan a compartimentarse. Este efecto se va a acentuar, si bien nosotros no lo vamos a ver. Si quieren ver la arquitectura rusa, la arquitectura de Santa Sofía de Kiev, por ejemplo, o San Basilio en Moscú, van a ver que el espacio interior es prácticamente una caverna, está lleno de pequeños espacios que nada tienen que ver con el concepto espacial unitario del bizantino. Lo que sí mantiene, en el caso de Santa Sofía, de San Marcos, perdón, aquí tiene una imagen exterior, es un recubrimiento, sobre todo en la parte superior, polícromo, con imágenes en el que prevalece el dorado, fundamentalmente, que de alguna forma unifica por el color todos estos diferentes espacios unitarios. Acá hay una foto a la izquierda, una foto actual y bastante realista. Como verán, tiene toda la parte baja recubierta con mármoles de una tonalidad media grisácea o verdosa, y la parte superior cubierta con estos elementos dorados, estas teselas, con una iconografía, con las imágenes que siguen los códigos del arte bizantino, es decir, estas imágenes hieráticas. Ahora las vamos a ver a continuación. ¿Alguna imagen más? A la derecha lo que ven es una representación que está en el piso de la entrada de San Marcos y que tiene, por un lado, claramente la referencia a la tradición romana de estos pisos constituidos por teselas de piedra que armaban figuras, pero por otro lado ya tiene la iconografía propia del cristianismo, el pavo real, que es símbolo de la inmortalidad, y es el antecedente de estas otras teselas que se utilizan para el recubrimiento de las paredes, estos revestimientos brillantes que ahora veremos a continuación. Entonces, resumiendo un poco, el arte bizantino es un arte de Estado, es un arte que es promovido, generado, patrocinado, para decirlo de algún modo, por la corte y está al servicio de la corte. Se desarrolla fundamentalmente en Constantinopla, que es la sede del emperador, y en los lugares de importancia de la corte, como por ejemplo Rávena. Y si bien tiene formas clásicas grecolatinas, aparece por ahí algún signo clásico, alguna columna, que ellos están vaciadas de contenido, son utilizadas como elementos plásticos y no como eran utilizados en la tradición clásica, sobre todo la griega. Con respecto a las representaciones que les vengo amagando desde hace un rato con comentarles, esto es una representación típica de un Cristo Pantocrator. El Cristo Pantocrator es este Cristo que aparece en actitud de juez, sentado, con el libro en una mano, la Biblia, y con la otra mano impartiendo una bendición, pero toda la figura, toda la composición tiene un altísimo valor simbólico. Cada uno de los elementos tiene un valor simbólico que, digamos, es entendido por quienes conocen el código. Nuevamente aquí en esta imagen aparece Justiniano y Teodora a ambos lados de Cristo, nada menos como trayéndoles ofrendas. Se dice que el arte bizantino es el arte hierático. Acá les puse lo que dice, digamos, el diccionario de la Real Academia Española sobre hierático, y es esto justamente, es una forma
muy solemne, muy... ¿Cuáles eran las letras? ¿Perdón? No, yo era transdicta. Pero terminé. Bueno, no escuché bien qué decían. Le decía imágenes solemnes, imágenes de extrema gravedad que siempre tienden a la frontalidad. Además, siempre se presentan como lujosas, como majestuosas y como severas. La imagen de Cristo Pantocrator es siempre una imagen de un Cristo que viene a impartir justicia en el fin de los tiempos, y no es una imagen ni el Cristo doliente crucificado, ni el Cristo, digamos, que camina junto con sus apóstoles. Es un Cristo que está en majestad. Les decía de los valores y de los elementos simbólicos. Aquí abajo tienen detallado los valores o significados simbólicos de los colores que se utilizan, lo mismo que la posición de la mano que siempre aparece en las representaciones en esta forma y que tiene que ver con un código simbólico que justamente significa Jesús o Jesucristo, por supuesto con sus letras en griego, ¿no? Y las representaciones son además, como decía, rigurosamente jerárquicas. Es decir, en esta imagen, de la cual ya hemos visto, aparece Justiniano y su séquito, pero observen que Justiniano tiene el pie ubicado sobre el pie de este primer ministro, digamos. Este que está a la derecha de Justiniano es el obispo. Y este otro sería como un primer ministro, pero Justiniano tiene el pie ubicado sobre el de él en, digamos, un gesto como de dominio. Toda la estructura jerárquica de esta corte está expresada claramente en estas representaciones, que son por lo demás, como dice por acá, figurativas, es decir, las caras de todos los personajes son diferentes y tendemos a creer que son las caras reales de los personajes, no es una representación idealizada de cada uno de los personajes. Y todo esto, decíamos en varias oportunidades, les dije, se elabora con las teselas, que se logra a partir de una composición, o sea, un elemento compuesto a partir del vidrio y metales preciosos o semipreciosos. En esencia, la tesela, que es esa piedrita con la que se arma la figura, en el caso de los revestimientos en los paramentos, son de vidrio. Y está constituido por una primera pieza, una pieza base, que es un cubito, de vidrio, normalmente tiene formas cuadradas o que tienden a lo cuadrado. Sobre ella se coloca una pequeña plancha de, puede ser un metal precioso, oro o plata, o también eh, un metal común, por ejemplo cobre, dependiendo del color que se quiera obtener. O algún otro elemento con color para obtener diferentes matices. Pero lo más habitual son el oro, la plata y el cobre para lograr estos colores dorados, plateados o rojizos. Sobre esa pieza, sobre esas dos piezas en realidad, la pieza de vidrio abajo con la plancha metálica arriba, se coloca el frit, que es vidrio en polvo, ¿sí? Todo esto se mete al horno y al fundirse ese vidrio en polvo, constituye una superficie, o sea, queda el metal precioso metido adentro del cubito, constituyendo una superficie, por un lado, sumamente brillosa por el metal, pero aparte inalterable, porque está sellado ahí adentro el metal. Entonces no se altera nunca y mantiene ese brillo permanentemente. Con estos elementos y una preparación que ustedes ven aquí a la derecha bastante sofisticada, porque se hace un revoque primero de un revoque de cal más o menos normal, con arena, ladrillo, pero después se pone otro revoque con cal y arena y paja cortada, lo que le da una cierta resistencia y flexibilidad
Y después se pone una tercera capa muy fina, que sería como si fuera un revoque fino, de yeso y polvo de mármol, y sobre eso se hace una pintura al fresco, o sea, se dibuja el motivo y sobre esa superficie se pegan estos elementos. O sea, es un proceso bastante complejo, digamos. Bien, y si hablamos de las representaciones iconográficas en Bizancio, por lo menos a la pasada, pero tenemos que nombrar los íconos, que son estos cuadros, siempre de motivos religiosos, que generaron un conflicto por el siglo VIII, cuando un emperador mandó a destruir todos los símbolos porque se aducía que no se puede representar la imagen de la divinidad. ¿Se acuerdan lo que les decía al principio de las discusiones bizantinas? Bueno, se plantea que no se puede representar la divinidad por mano humana, porque es un pecado, un sacrilegio, un pecado de soberbia, y que por lo tanto no se pueden tener representaciones divinas. Y se manda a destruir, este emperador manda a destruir todas estas mosaicos, etcétera. Esto, dicho sea de paso, es el mismo concepto iconoclasta que tiene la religión islámica. Un tiempo más adelante, la emperatriz Irene, que sucede a León III, llama un concilio y el concilio resuelve el asunto diciendo que si Dios o el Hijo de Dios Jesús se hizo hombre para que lo vean, entonces quiere decir que quería que lo vean y por lo tanto se lo puede representar porque era voluntad de Jesús que fuera representado, que fuera visto. Como ven, es un argumento teológico, si ustedes quieren, bastante sólido, también bastante rebuscadito, pero aquí volvieron las representaciones. Lo cierto es que estas representaciones, estos íconos, como se llama, tenían un valor sumamente alto en el mundo bizantino por dos cuestiones. Primero, porque se les atribuía valores casi mágicos. O sea, lo que León intentaba eliminar era las representaciones, digamos, el culto a las imágenes, que es un riesgo que siempre está presente en las religiones. O sea, transferir el poder de la divinidad a una imagen de la divinidad y pensar que es esa imagen la que produce el milagro. Esto es una distorsión del pensamiento religioso que suele ocurrir, incluso ahora en nuestros días. Y por otro lado, estos íconos eran resguardados por, como si fueran hoy batallones de los ejércitos bizantinos. Y esto, aunque no lo crean, le daba mucho poder a ese grupo militar, a ese batallón del ejército. Y había una especie de competencia y se temía que este poder que supuestamente venía de Dios y le venía y estaba defendido y custodiado por estos soldados, fuera en contra del emperador. Había todo un tema político también detrás. Bien, esto duró poco menos de 100 años y después la emperatriz Irene terminó con esta que se llamó la guerra iconoclasta. Con respecto a los otros elementos de la producción, los textiles son sin duda los más destacados y dentro de ellos la seda. Era el mayor elemento de producción, tenía un clima que favorecía la producción del gusano de seda y tenían conocimientos venidos de Persia, del cercano oriente, y la producción de la seda y la producción de los hilados de seda era un patrimonio exclusivo del Estado, del emperador, y era utilizado como elemento de intercambio por el Estado y por el emperador, y estaba prohibido que un particular comerciara con estas mercaderías. O sea, la seda tiene un valor estratégico sumamente importante, no solo comercial, sino político también.
era parte del estatus del Imperio Bizantino esta producción y distribución de la seda. Los otros hilados, como la lana, el algodón, el lino, también se producen con gran calidad, conocen el manejo de los telares que le venían de Oriente, de Persia, y producen elementos con tinturas nuevas y con gran calidad. En cuanto a la indumentaria, en el largo imperio bizantino de estos 1000 años, se va pasando desde la utilización de la túnica al estilo romano a la de las prendas cosidas, que ya son propias del medioevo occidental y sobre todo de la Baja Edad Media. En las representaciones que tenemos en los edificios religiosos, vemos cómo serían los conjuntos, que si bien no se diferencian mucho en cuanto a la constitución, en cuanto a los elementos que lo componen de los romanos, sí se diferencian por una mayor sofisticación en la composición, o sea, son más finos en la hechura, y además una mayor también calidad, sofisticación en los materiales, abundando la seda, las piedras preciosas, las perlas, etc. Y los trabajos en oro dentro de las mismas telas. Acá ven, en el caso de Diocleciano y Teodora, el detalle de los elementos que constituían la indumentaria, principalmente la clámide púrpura, que era la túnica mayor que cubría toda la indumentaria, y el color púrpura que representa justamente al emperador. Una cuestión muy utilizada es la diadema, y la diadema con ínfulas. Las ínfulas son como si fueran unos aros, o sea, unos elementos colgantes, unos pendientes, pero que en vez de estar en las orejas, penden directamente de la diadema. Ahora vamos a ver unas. Y después el resto de los elementos que constituían la prenda, que era compleja, varias capas. La diferencia fundamental es que los hombres usaban calzas, las mujeres no, y después el resto de los elementos eran similares. En el caso, la diferencia fundamental con la gente común o los soldados era que las túnicas eran reemplazadas por unas camisolas relativamente cortas, con lo cual las calzas quedaban a la vista. Y usaban botas o cortas o botas altas. En general usaban unas botas cortas, pero en el ejército también había largas. Y en el siglo XX hay, como ven, algunos autores como Chanel o Dolce Gabbana que se inspiraron en la tradición bizantina para algunas líneas de joyas como de indumentaria. Las ínfulas, esos especies de pendientes que les decía, son estos que ustedes ven aquí en la imagen de la derecha, que cuelgan de esta especie de corona que es la diadema. Y este trabajo de orfebrería y de pedrería también se ve en elementos de uso como collares de oro, con incrustaciones, o en los libros sagrados que tienen el de la derecha, que es la tapa de un libro sagrado que tiene incrustaciones de piedra, plata, oro, etc. Y por supuesto los elementos litúrgicos, como esta patena, que es como una pequeña bandeja, y los cálices, que son de piedras semipreciosas con oro y piedras preciosas en incrustación. Otro de los elementos que también se trabaja mucho es el marfil en tallas. Esta cátedra, que es el asiento del obispo de Rávena, tiene una estructura de madera, pero está toda recubierta por paneles de marfil tallado, con obviamente imágenes sacras. Aquí tienen un detalle de esta de respaldo, y en el centro, en las
En los divisores de estos paneles aparecen imágenes también de carácter simbólico, como les mencionaba hoy, aparece el cordero, aparecen las vides, las uvas, aparecen por ahí el pavo real, etc. Bien, entonces, esta sería una breve síntesis que va desde la fundación de Constantinopla por Constantino en 395, la revolución de Nicao, Niqué, en época de Justiniano, el imperio, digamos, el periodo de Justiniano, la reforma iconoclasta de León XIII, perdón, se me mezclaron los tantos. León XIII en 718 impide una de las primeras intentos de invasiones de los musulmanes a Constantinopla. Y en el 797 está el tema este de las querellas iconoclastas. Después, ahí en 1200, una cruzada en la cual los venecianos, lombardos, flamencos, etcétera, que iban a Jerusalén, en realidad se quedan y saquean Constantinopla. Y finalmente la caída definitiva en poder de los turcos en 1453. Y para terminar, esta imagen del Cristo Pantocrator, el Cristo severo, con el libro en la mano y con la otra mano impartiendo justicia, y que les dice en griego, por supuesto, como un buen Cristo bizantino, que se acuerden que este tema entra en el próximo Aris. Bien, chicos, muchísimas gracias. Disculpen lo un poquito extenso de la charla, pero como supondrán, 1000 años de historia de un ratito en una charla es bastante compacto, así que les agradezco mucho la paciencia. Aguárdenme un segundo.